Tendremos una recesión el año que viene. Eso es una frase que he escuchado todos los años desde que comencé a invertir en el mercado de valores. Yo comencé en el 2017 y desde entonces se ha fomentado ese miedo. La diferencia es que en ese momento no existía tanto conocimiento en las redes sociales ni tanto contenido en las redes sociales que existe hoy en día. Entonces el miedo o atención a la supuesta recesión era menos fuerte, ya que se enfocaba solo en las noticias. Ahora, una vez más, volvemos con las predicciones de una recesión para el año que viene. Vemos artículos hablando de que la economía no está tan bien como se piensa, de que el mercado de bienes raíces está mal porque los intereses han subido mucho o que el consumidor está más débil que nunca y que la inflación en realidad no terminará teniendo un aterrizaje ligero, sino que terminará en una recesión. Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. Hoy quiero hablar de la posible recesión del 2024 y cómo prepararnos para ella. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido. Considera suscribirte y darle like, pero empecemos con este tema. Empecemos con el primer artículo que dice que la Reserva Federal se equivocó en materia de inflación. Es por eso que se avecina una recesión en el 2024, el cual habla de que las probabilidades de que Estados Unidos caiga en una recesión están aumentando, ya que el medidor de inflación que utiliza la Reserva Federal no tiene ningún sentido y está totalmente desconectado del mercado, según Harvey, un profesor de finanzas de la Universidad de Duke. Según él, las medidas de inflación de la Reserva Federal están fuertemente inclinadas hacia los costos de vivienda, que reflejan el aumento de los precios de las viviendas de alquiler y ocupadas por sus propietarios. Por ejemplo, la inflación de la vivienda ha estado en el 7.3% durante los últimos 12 meses. Y también según el índice de precios al consumidor más reciente, correspondiente a agosto. La vivienda representa alrededor del 40% de la lectura del CPI básico y para él esto es un problema porque considera que la inflación de viviendas sigue vagamente la tendencia más amplia a la baja de la inflación en general. Esto es preocupante para él y muchos economistas, ya que, como dice este otro artículo, los precios de las viviendas fueron un gran impulsor de la inflación. Ahora, algunos economistas ven una desaceleración y eso ya lo sabíamos. Gracias a lo bajo que estaban los intereses, el mercado de bienes raíces estaba muy caliente y movido porque los préstamos eran lo más económico que habíamos visto en años. Y lo que le preocupa a estos analistas es que aunque estos datos son de agosto, el aumento de la inflación de la vivienda, que se refiere al aumento de los costos de la vivienda de alquiler y ocupados por sus propietarios, representan el 90% del aumento mensual. La tasa de inflación también aumentó por primera vez en más de un año, mientras el costo de vida sigue aumentando. Por otro lado, tenemos el problema del consumidor débil, el cual dice que los estadounidenses planean seguir recortando los gastos durante las vacaciones, según una nueva encuesta, refiriéndose a que los consumidores han reducido sus gastos este año y que planean continuar disminuyéndolos durante las vacaciones del fin de año. No es ningún secreto que del 2020 para acá la gran mayoría de las personas hemos buscado la manera de organizar mejor nuestras finanzas e inversiones. Una de las maneras en la que la gran mayoría ha estado buscando la manera de mejorar es disminuyendo los gastos en cosas innecesarias. Razón por la cual el consumidor sigue siendo cauteloso en sus gastos y están siendo mucho más exigentes, ya que sabemos que sí, la inflación ha bajado, pero sigue siendo persistente a la alza. Las categorías más comunes para recortes de gastos en los últimos 6 meses fueron ropa y prendas de vestir un 63%, restaurantes y bares un 62%, entretenimiento fuera de hogar 56% y un patrón que se mantuvo estable en nuestra encuesta en junio. Las siguientes categorías más importantes de recortes fueron comestibles 54%, viajes recreativos y vacacionales un 53% y electrónica o tecnología 50%. Otra de las razones por la cual se está hablando de que no es que viene una recesión, sino que ya estamos en una, solo que no nos hemos dado cuenta, es gracias al mercado de bonos. Como podemos ver, el bono de 2 años de Estados Unidos está en 5.13% en este momento, mientras que el de 10 años está en 4.55% y el de 30 años está en 4.68%. Lo que podemos ver que el de 2 años está más elevado que el de 10 y 30 años. A esto se le llama una curva invertida, lo que indica que los inversionistas se están volviendo pesimistas sobre las perspectivas económicas para el corto plazo. Y esto es una señal que ha servido como indicador
indicador de recesión relativamente fiable en las últimas recesiones. Aún así, sabemos que lo que ha pasado en el pasado en la economía y el mercado no significa que es lo que va a pasar exactamente en el futuro. Cada una de las recesiones ha sido completamente diferente a la otra. Lo preocupante es que durante todas estas recesiones hay ciertos patrones que se han comportado igual. Se ha visto que la curva invertida en el mercado de bonos es uno de estos patrones. Sí, hay una posibilidad de que la recesión llegue en los próximos años, pero siempre se ha dicho lo mismo. El tema acá no es cuándo vendrá o no la recesión, porque, como siempre digo, es imposible saber cuándo va a ocurrir a menos de que vengas del futuro. Si no, todos fuéramos millonarios, así de sencillo. Entonces, ¿en qué debemos enfocarnos? En mantener nuestras finanzas en orden, como por ejemplo tener un fondo de emergencia que te cubra el 3 al 6 por 6 meses de gastos en una cuenta de ahorros con un interés alto y no invertido en una cuenta de ahorro. A su vez, seguir ahorrando cada mes, aunque ya tengas el fondo de emergencia, ya sea para invertir más o ahorrar más para poder tener un mejor colchón y más tranquilidad a futuro. Y aprende a no gastar dinero en cosas que no sean necesarias para crear ese hábito. No esperes a que llegue la crisis para organizar tus finanzas y ahorrar dinero, porque te vas a desesperar y tomarás las peores decisiones financieras posibles. Ahora, en cuanto a las inversiones, invierte tu dinero desde ya en empresas fuertes financieramente hablando. Durante una crisis económica vienen caídas del mercado bastante fuertes en la cual la gran mayoría de las empresas sufren al igual que sus acciones. Pero también es importante entender que eso es un contratiempo temporal para esa empresa, ya que, como dijo Warren Buffett, la gran mayoría de las grandes empresas establece nuevos récords de beneficios dentro de 5, 10 y 20 años. Por ejemplo, tenemos empresas como Visa, una de mis favoritas, que ha mantenido un excelente crecimiento de ingresos a largo plazo. Incluso durante 2007 y 2008, durante una de las peores crisis en Estados Unidos, al igual que durante 2020. Sí, vieron una pequeña caída, pero vemos la gran recuperación que han estado teniendo, como comentaba Warren Buffett. Y esto es porque es una empresa que, sin importar lo que esté pasando, sus clientes o usuarios continúan necesitando sus servicios, al igual que puede pasar con Adobe, con Procter & Gamble, con Intuit, Costco y demás. Por otro lado, una métrica más importante para mí es el free cash flow de las empresas o el flujo de caja. Vemos que sí se ve mucho más afectado que su ingreso, pero aún así vemos que tiene una buena recuperación. Razón por la cual es importante invertir en compañías que se encuentren bien financieramente hablando, que tengan buen precio en el momento, que sean fuertes financieramente. Y es muy importante entender, como dije al principio, que a todo el mundo le gusta especular sobre una recesión y traer el miedo a los inversionistas, ya que normalmente esos son los artículos, posts y videos con más vistas en cualquier lado, lo cual hace que el media, los creadores de contenido y demás generen más dinero todavía. Razón por la cual no deberíamos preocuparnos desde ya, pero sí definitivamente prepararnos y mantener nuestras finanzas e inversiones bien organizadas y bien fuertes como cualquier otra compañía. Lo importante no es solamente en lo que inviertes, sino cómo te comportas tú con esas inversiones durante un mal momento. Y es algo que pienso que hemos aprendido bastante a los golpes desde el 2020, al menos la gran mayoría de los nuevos inversionistas. Así que no tengas miedo de una recesión, porque tarde o temprano va a pasar. Solamente organízate y ten un plan de acción. Ahora, por acá te dejo un video sobre por qué muchos hablan de por qué no deberías invertir en el S&P 500 y por acá un botón para que te suscribas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.